Cualquiera que en su sano juicio intente buscar la manera de acabar con esa revolución tiene que tener en cuenta que sin una estructura de fuerza va a ser imposible que pueda tomar el poder. Y cuando me refiero a estructura de fuerza es una organización que le permita en cierta forma enfrentar esta cúpula podrida y una vez erradicados del poder sostener básicamente pues el poder como tal y poder hacer los grandes cambios que el país necesita. En ese aspecto pues todos los políticos en Venezuela, todos los políticos en Venezuela están completamente equivocados porque ninguno ha trabajado el área militar, ninguno conoce el área militar y ninguno entiende la importancia que tiene tener una estructura de fuerza para poder sostener el poder. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su efecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original ubicado en la 10191 Norwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Doral. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es importante dentro de la situación política de Venezuela. Y es que, dadas las declaraciones que dio Albert Carri, el candidato este de la fundación o de la organización Lápiz, Nuevo Lápiz o como quiera que se llame. Ciudadanos libres y con una fuerza armada ocupándose de su verdadero rol de defender la soberanía y la seguridad y la paz de la República es un objetivo clave. Para ello hay que contar con militares con tropa y no con babiecos sin soldados ni oficiales que puedan garantizar la estabilidad. Conozco a fondo la historia militar venezolana, pero hoy no puedo hacer reuniones con militares para poder ir seleccionando un alto mando, ni mucho menos puedo hacer campaña en los cuarteles venezolanos. Es irresponsable y sería otra estafa más decir lo contrario. Por ello, Vladimir Padrino López o quien esté al mando del Ministerio de la Defensa podría pasar el tiempo requerido hasta tener un diagnóstico a fondo de la situación militar. Es decir, ratifico lo que dije. Vladimir Padrino o quien sea el ministro de la Defensa y los miembros del alto mando militar para el momento de la sucesión presidencial del 2024 o de enero 2025, pues déjenme decirles que va a ser ratificado ese alto mando militar hasta tanto como comandante en jefe no tenga un diagnóstico claro y eficiente de la situación real de la Fuerza Armada venezolana. Trae a colación algo que nadie quería hablar dentro del país, pero que es una absoluta realidad. Para nadie es un secreto pues que la revolución que impera en Venezuela se mantiene en el poder producto del apoyo que le han dado los militares en Venezuela. Y cuando me refiero a los militares me refiero a esa cúpula criminal, a esa organización criminal de uniformados que en un porcentaje bastante elevado pues se ha dedicado a mantener sus negocios delictivos dentro del país. Todo el mundo conoce pues que los militares en Venezuela, unos controlan lo que es el área de las divisas, otros tantos controlan lo que corresponde al contrabando de combustible, muchos de ellos están involucrados en operaciones y actividades ilícitas de narcotráfico en el país. Una buena parte también maneja lo que es el esquema de distribución de alimentos, así que cada quien tiene su propia parcela y aunque no podríamos decir que la Fuerza Armada en pleno o completo está involucrada en actividades criminales, podríamos decir que un porcentaje bastante elevado y es allí la razón por la cual pues Maduro se mantiene en el poder porque los militares pues están cuidando o un sector de ellos está cuidando su parcela o su negocio y el jefe de esa gran distribución es Vladimir Padrino López pues que ha sido uno de los principales actores en este caso una vez que Hugo Chávez murió del sostenimiento de Maduro en el poder, recordando que él no viene el 4 de febrero y que no forma parte pues de esa conjura que intentó dar un golpe de Estado en Venezuela. Él viene de otra ala y por eso es que Maduro lo ha dejado 8 años como ministro de la Defensa, de eso hemos hablado en otros programas. Entonces, cualquiera que en su sano juicio intente
buscar la manera de acabar con esa revolución, aunque esa revolución tiene una sola vía por la cual puede ser acabada, que es por la vía de la fuerza, pero cualquiera que evalúe cualquier otro método o mecanismo que aunque no sea eh, efectivo, pues lo puede evaluar, tiene que tener en cuenta que sin una estructura de fuerza va a ser imposible que pueda tomar el poder. Y cuando me refiero a estructura de fuerza es una organización que le permita, en cierta forma, enfrentar esta cúpula podrida y una vez erradicados del poder, sostener básicamente pues el poder como tal y poder hacer los grandes cambios que el país necesita. En ese aspecto, pues todos los políticos en Venezuela, todos los políticos en Venezuela están completamente equivocados porque ninguno ha trabajado el área militar, ninguno conoce el área militar y ninguno entiende la importancia que tiene tener una estructura de fuerza para poder sostener el poder. Si bien es cierto que los militares que están actualmente en el poder son una partida de delincuentes, una buena cantidad de ellos, si bien es cierto que esta revolución se ha mantenido básicamente por la participación de los militares en hechos de corrupción y permitir una cantidad de delitos traicionando a la patria, como es la presencia de elementos extranjeros en territorio venezolano, eso es una absoluta realidad. También es una absoluta realidad que no puede existir ningún cambio en el país si no se cuenta con una estructura de fuerza. Y cualquiera que pretenda llegar a una posición de poder en Venezuela tiene que contemplar una estructura de fuerza, pero tiene que contemplarla de la forma correcta, tiene que contemplar una estructura completamente diferente o completamente distinta a lo que está operando dentro de la situación militar en Venezuela, porque el que esté pensando que los militares se van a voltear de buenas a primeras o que van a permitir que haya una transición que afecte sus negocios delictivos, pues está completamente equivocado. Y es por eso que el propio Ecarri se equivoca al hacer su afirmación de que dejaría a Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa. Lo cierto del caso es que la mayoría de los políticos de Venezuela, por no decir todos, detestan al estamento militar, no se comunican con el estamento militar y no tienen pretensión alguna de tener algún tipo de acercamiento o de tener una estructura que les permita en un momento determinado poder gobernar en el país, y la mayoría comete el mismo error. Piensan que los militares que están en este momento dentro del poder, piensan que los militares que forman parte de esas estructuras delictivas con comisarios políticos uniformados, piensan que ellos pueden ser los garantes de una transición hacia la democracia en Venezuela, y están completamente equivocados porque lamentablemente, a diferencia de otros procesos en el mundo, inclusive en Venezuela cuando hubo gobiernos militares, estos individuos son una cuerda de delincuentes que están haciendo pues una cantidad de negocios que le permite lucrarse y vivir de manera muy cómoda mientras el pueblo venezolano sufre. Entonces, todo aquel que pretenda buscar una vía para tomar el poder en Venezuela tiene que hacerse una estructura de fuerza, pero la estructura de fuerza no la va a encontrar en las actuales Fuerzas Armadas. La estructura de fuerza tiene que construirla o tiene que buscarla fuera de estos elementos que lamentablemente pues han traicionado al país y no se han comportado como la Policía de la Constitución Nacional. Me consta y tengo información de primera mano y lo he visto a lo largo de los años que los políticos venezolanos tales como Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, el propio Leopoldo López, detestan a las Fuerzas Armadas, no se entienden con las Fuerzas Armadas, no buscan comunicación con las Fuerzas Armadas porque creen que ellos pudieran salir de la tiranía de Maduro por algún método de estos democráticos de negociación y que ellos pudieran hacerse del poder sin necesidad de tener una estructura de fuerza, y están completamente equivocados. Y los que han intentado algún tipo de acción han sido acciones completamente mal estructuradas, completamente con un gran desconocimiento de la materia, y por eso es que en su mayoría han fracasado. Entonces, la conclusión real de todo esto es que para que pueda existir un cambio en Venezuela, tiene que tener esa organización o tiene que tener esa estructura, un movimiento pues de fuerza que le permita poder gobernar en un momento determinado y que le permita de una forma u otra enfrentar a los reductos de esa Fuerza Armada criminal que queda ahí y también a los grupos armados del régimen. No hay manera, no existe forma alguna de que se pueda consolidar y controlar el poder si no se tiene una estructura de fuerza, y esa estructura de fuerza hay que construirla, hay que armarla, hay que organizarla, hay que edificarla, pero no se puede hacer con los militares que están actualmente en el poder, no se puede hacer con los militares revolucionarios, no se puede hacer con los militares que han sido partícipe de toda la destrucción sistemática que está viviendo y que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años. Tiene que hacerse con un caldo de cultivo y tiene que hacerse con una materia prima, tiene que hacerse con unos elementos que hayan mostrado estar en contra de la revolución, que hayan mostrado estar
enfrentado a toda esta política criminal del régimen nefasto de Nicolás Maduro y que hayan mostrado que realmente hayan querido comportarse como policía de la Constitución Nacional. Pienso que a lo largo de los años, a pesar de que la sociedad venezolana pues tiene todo el derecho y tiene toda la razón de detestar a los militares, si ven con detalle y ven con lupa, pues podrán ver muchos casos de militares que intentaron cumplir con su rol, de militares que intentaron ser policía de la Constitución Nacional, de militares que intentaron hacer las cosas bien, pero lamentablemente pues no fueron efectivos y no les salió bien, y que ahí pudiera estar básicamente un gran reducto de lo que pudiera ser la nueva estructuración de una organización de fuerza que permita realmente que exista la gobernabilidad en Venezuela. Y ese es el mensaje que quiero enviarle a la sociedad venezolana. Básicamente entiendo que hay un rechazo enorme hacia la estructura militar porque han sido partícipes, han sido garantes, han sido los responsables de que esta revolución se mantenga en el poder, pero también tenemos que entender y hay que entender que para poder salir de esta revolución hay que tener una estructura de fuerza y la estructura de fuerza se logra básicamente pues con elementos e individuos que hayan estado en la Fuerza Armada y es por eso que es la necesidad de organizar y de estructurar esta organización de fuerza que permite en un momento determinado apoyar lo que debe ser pues la verdadera estrategia y la verdadera salida de esta revolución maligna que desde mi punto de vista es completamente a la fuerza y nada tiene que ver con elecciones, ni con negociaciones, ni con mesas de diálogo, ni con aliviar sanciones. Estos individuos salen por una vía de fuerza y para ello hay que tener una estructura que pueda hacer el trabajo y que pueda garantizar la gobernabilidad y la transición una vez estos delincuentes salgan del poder. Así que estos candidatos o estos precandidatos que están en estas elecciones primarias beneficiando al régimen, escuchen su discurso, escuchen cuáles son sus propuestas y se darán cuenta que ninguno tiene la menor idea de cómo lograr consolidar el poder, de cómo lograr tener una estabilidad ante un eventual gobierno y ninguno realmente tiene la capacidad, ni entiende, ni se ha sentado ni 3 minutos a pensar sobre lo que es y lo que ha sido la situación militar en Venezuela. Entiendo y sé que hay un caldo de cultivo y hay una materia prima que se puede utilizar para estructurar esa organización de fuerza que es tan necesaria y entiendo y sé que eventualmente pues alguien o algunos tendrán la capacidad de hacerlo para ejecutar lo necesario y poder sacar a Venezuela adelante, primero saliendo de las crápulas del régimen de Maduro y su combo de criminales, segundo neutralizando y básicamente eliminando a estos elementos de la oposición colaboracionista que lo único que han hecho es enriquecerse y que lo único que han hecho es obtener beneficios personales. De hecho, y así lo ratifico, y ahí vamos a ver una lámina que así lo demuestra, el régimen durante estos 20 años se ha robado el dinero de los venezolanos, lo ha hecho de manera abierta, impulsando una cleptocracia, impulsando una corrupción enorme que ha creado una nueva clase de boliburgueses y de corruptos que ellos los han llevado a ser millonarios con los dineros del pueblo. Pero también es una gran realidad, y ahí lo pueden ver en la lámina, que la oposición o los elementos de la oposición que han ocupado posiciones importantes, sobre todo en la Asamblea Nacional, utilizaron el dinero que era para la liberación de Venezuela para hacer lo mismo, para enriquecerse, para tener dinero para que puedan operar sus clubes políticos y no lo emplearon para que Venezuela pueda ser verdaderamente libre y democrática. Entonces son más de lo mismo. Eso es una gran realidad. Y por supuesto que no descarto que elementos que estén fuera de esta estructura y de este grupo criminal que tiene gente de bando y bando, tengan la capacidad de organizarse y de entender que han ocupado posiciones importantes, sobre todo en la Asamblea Nacional, utilizaron el dinero que era para la liberación de Venezuela para hacer lo mismo, para enriquecerse, para tener dinero para que puedan operar sus clubes políticos y no lo emplearon para que Venezuela pueda ser verdaderamente libre y democrática. Entonces son más de lo mismo. Eso es una gran realidad. Y por supuesto que no descarto que elementos que estén fuera de esta estructura y de este grupo criminal que tiene gente de bando y bando, tengan la capacidad de organizarse y de entender que básicamente no se puede lograr la salida de Maduro si no es por la fuerza y que no se puede obtener una estabilidad ni tener gobernabilidad si no hay una estructura de fuerza que lo sostenga. Y eso eventualmente en el tiempo se verá y yo sé que el tiempo nos dará la razón. Por lo pronto, no crean en esos candidatos o precandidatos falsos que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer y lo que han utilizado es estas elecciones primarias simplemente para poder generar ganancias económicas para ellos y para sus clubes políticos. Esto ha sido todo en Contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche por Contrapoder 3.0, que es el canal
de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.